Hola, me llamo Angelo Medina y hoy voy a hablar del teatro en el medioevo. Para empezar con este video, voy a introducirlo a lo que es el teatro, el drama y la liturgia. Aparte voy a explicar el contexto geotemporal en el que vamos a centrarnos. Bueno, el teatro, la palabra teatro, viene del griego teatron, que es igual lugar para ver. Y este del sustantivo tea es igual a visión, que encontramos en la palabra teoría. Y esta está relacionada con el verbo teomai, contemplar, considerar, ser espectador. De modo que teatro, con su sufijo instrumental tro, que significa medio de contemplación. El teatro como definición es un género literario, constituido por obras generalmente dialogadas destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. Litúrgico. La etimología del término liturgia proviene del griego leutergia, con el significado de servicio público, y que literalmente significa obra del pueblo, compuesto por laos, es igual a pueblo, y ergon, trabajo, obra. En el mundo helénico este término no tenía la connotación religiosa actuales, sino que hacía referencia a las obras que algún ciudadano hacía en favor del pueblo o a las funciones militares y políticas, etc. En el Nuevo Testamento, escrito en el dialecto griego llamado koine, esta palabra se utiliza con cuatro significados fundamentales: obra civil, como el cuidar a los pobres, colecta, etc.; culto del templo con un sentido ritual similar al culto del templo de Jerusalén; ejercicio público de la religión, como la predicación que se hacía en las sinagogas o en las plazas; culto espiritual comunitario, como la asamblea litúrgica que se reúne para celebrar en comunidad la fe. Para la Iglesia Católica se define la liturgia como el orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto en la religión. Por ende, el teatro litúrgico son las representaciones teatrales que se dan en las festividades cristianas, que aclamaban lo dramático, las invocaciones proféticas de la Biblia y las antífonas. Las antífonas, que son breves pasajes tomados por el común de la Sagrada Escritura, que se canta o reza antes o después de los salmos y de los cánticos en las horas canónicas. La Edad Media o Medioevo es una época establecida desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 473 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla, que en efecto da la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que data el 29 de mayo del año 1453 después de Cristo. Otros historiadores lo sitúan con el descubrimiento de América, que en el año 1492. En relación con el marco geográfico, vamos a centrarnos en la Europa occidental que profesa la religión cristiana católica, lo cual la principalmente integrada por los reinos de los territorios de Bretaña, Germania, Galias, Península Ibérica y Península Itálica. En el mapa vamos a apreciar mejor la extensión del cristianismo católico en el medioevo, que está representado en verde. Evolución del teatro clásico al del medioevo. ¿Cómo se da la transformación del teatro clásico grecorromano al teatro cristiano litúrgico de la Edad Media? Bueno, ya a partir del siglo III después de Cristo, en el Imperio Romano apenas se representaban las tragedias y comedias completas en los teatros. Ya cuando el imperio oficializa la religión cristiana como la religión oficial del imperio con el edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo, decretado por el emperador Teodosio I, la iglesia se toma atribuciones de prohibir prácticas paganas, culturales y herejías durante todo lo que quedaba del imperio romano y durante la Edad Media, porque estas prácticas llevan a la condena divina, por lo que empezaron a prohibir todo lo relacionado con el paganismo, como las fiestas, espectáculos, arte, etc. El rechazo que sentía la iglesia hacia la cultura era hacia varias costumbres y espectáculos practicados por los latinos, afiliados al arte, demostraban la decadencia moral del imperio. Las reuniones orgiásticas, el teatro, los espectáculos de gladiadores, los combates de hombres con fieras donde se incluían el sacrificio de mártires cristianos, arrojaba la muerte para divertir a los espectadores. El arte paleocristiano. La iglesia condena todos estos comportamientos, pero no los hizo desaparecer por completo, sino que los cristianizó, como en el arte. Se representan las esculturas, mosaicos y los frescos con el estilo del arte romano, pero con la tendencia de representar la espiritualidad del ser cristiano, por lo que es la fusión del arte tardio romano con el arte
paleocristiano, durante los siglos IV hasta el siglo VIII. En este mosaico aparece un Cristo militante como guerrero triunfante vestido de legionario romano. Se yergue sobre la cabeza de una serpiente y un león, y sostiene un libro con la inscripción: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Expresiones dramáticas litúrgicas de Bizancio a la Europa occidental. Las representaciones litúrgicas tuvieron inicio en el Imperio Romano de Oriente, vale decir, el Imperio Bizantino. Los dramas litúrgicos se iniciaron para apaciguar el ansia de espectáculos de la muchedumbre y a la vez instruir en la moral cristiana. El carácter dramático de la Iglesia Oriental contribuyó desde un principio recitaciones, himnos cantados por un solista y coros que respondían predicaciones con diálogos intercalados. La interpretación que se daba se utilizaban las reglas de los retóricos y dramáticos griegos. La Iglesia Ortodoxa llevó esta forma de celebrar la liturgia hacia la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Esta edificación yace en la cima a donde se crucificó, sepultó y resucitó Cristo. Esta iglesia está bajo la custodia de los católicos ortodoxos y armenios ortodoxos. La iglesia del Santo Sepulcro está en el lugar más sagrado de Tierra Santa para los cristianos. En este lugar fue la primera vez que se celebró la Adoratio Crucis en el siglo IV, que es la ceremonia pascual de la adoración de la cruz, vale decir, la crucifixión, sepulcro y resurrección de Cristo, y se desarrolla todos los años. A mediados del siglo IX, los cristianos católicos adoptaron el llama litúrgico de los cristianos ortodoxos, que siempre lo veían en esta ceremonia. Por ende, la Iglesia propagó el llama litúrgico por toda Europa, a lo que dieron un paso a desarrollar este tipo de arte dramático. Debo aclarar algo: que en Europa se practicaba la liturgia, pero no de forma dramática y teatral. El teatro litúrgico en la Europa católica cristiana. Las liturgias dramáticas más importantes dentro de la Iglesia cristiana en la Edad Media es la Pascua de Resurrección y la Navidad. Se realizan una vez al año correspondiendo según la fecha de la festividad, aparte de ser las primeras en ser representadas dramáticamente en Europa. Estas obras dramáticas eran realizadas dentro de la iglesia y eran siempre protagonizadas por nobles o clérigos, pero al transcurrir el tiempo se desarrollaban afuera de las iglesias o catedrales y protagonizadas por los clérigos en compañía con las familias burguesas hacia el siglo XIV. La Pascua. La liturgia dramática de la Pascua de Resurrección comprende tres etapas, que son la Adoratio Crucis, en la mañana del Viernes Santo, representación del Vía Crucis al Golgota, es decir, la ruta que hace Jesucristo hacia el monte Calvario en Jerusalén. Después en la tarde se conmemora la Depositio Crucis, en la tarde del Viernes Santo, la colocación en el altar de la cruz, representación de la crucifixión de Jesús junto a los dos ladrones y el descendimiento de la cruz. Después, el día domingo, que es el día de la resurrección, se celebra la Elevatio Crucis, que es el domingo de la elevación de la cruz o la resurrección de Jesucristo. Es representado con el diálogo de las tres Marías y Jesucristo resucitado. Estas liturgias siempre se llevan a cabo en las iglesias locales, adornaban tanto por fuera como dentro del recinto para poder celebrar la pasión de Cristo. En la liturgia era muy común que Jesucristo fuese representado como una escultura y no personificado por alguien. Solo algunos personajes eran personificados. Ya en el siglo XIII Jesucristo es interpretado por actores. Como vemos en la foto, es una representación en actualidad de la liturgia dramática que ha quedado perpetuada en la sociedad y podemos ver como aún se hubo una escultura de Cristo. Navidad. La representación de la Navidad en el drama litúrgico de la Edad Media aparece en una antífona del siglo XI después de Cristo, que da la primera aclaración de la significación de la festividad de la Navidad. Proviene de San Marcial de Limógenes, la cual empieza diciendo: ¿A quién buscáis en la cueva, pastores de Sid? Aleluya da la misa. Id y anunciad a toda la gente que ha nacido el Salvador. En esta obertura de la obra se resalta la aparición de los tres reyes magos de Oriente. Cabe señalar que antes del siglo XI no aparecen en la liturgia dramática de la Navidad, por lo que es un enriquecimiento de la escenografía de la propia religión católica. Estos autos navideños se celebran desde el 25 de diciembre hasta el 28 de diciembre, en el Día de los Santos Inocentes. Aclaro que autos es teatro o obra escénica en la Edad Media.
Por lo que este drama entabla toda una escena desde el nacimiento de Jesucristo hasta el día en que el rey Herodes ordena matar a todos los niños recién nacidos en Belén. En estos autos solo algunos personajes de la Biblia eran caracterizados con diálogos. La Virgen María y el Niño Jesús siempre fueron representados como escultura hacia el siglo XIII. En el retrato que hizo Hugo van der Goes es la liturgia de la Navidad y no la misma Navidad, ya que él mismo dice que se inspiró en los libros litúrgicos. Escenificación de las leyendas. Los textos evangélicos fueron fuentes muy importantes, pero no únicas del teatro religioso. La irrupción del mundo se dio no solo en la escenificación cada vez más realista de los trajes y la aparición de lo grotesco en las representaciones. También se dio la crítica de la actualidad, la referencia a épocas inmediatas y apareció ya en el drama del siglo XII. La idea dominante de las cruzadas, la vivencia de Jerusalén y la imagen del fin del mundo no solo influyeron en la política de la Iglesia, apareció un texto teatral que es el más importante del siglo XII, El Anticristo de Terence. Esta obra teatral fue representada solo por clérigos. Dado el contexto que se desarrolló, esta obra tiene una connotación muy politizada. La obra refleja la renuncia del trono por Barbarroja, la cual fue criticada por la Iglesia, dado que le fue otorgado por un poder divino. Solo Dios le puede quitar ese derecho que se le concedió. Por lo que la obra trata de cuando el emperador alemán ha depositado el cetro y la corona. Aparece el falso Mesías, apoyado por la hipocresía y la herejía, se apodera del mando, tanto con amenazas como con regalos. Las curaciones milagrosas ficticias desatan por fin la oposición del Rex Teutonicus. También la sinagoga rinde homenaje al anticristo. Sin embargo, cuando el anticristo en la cima de su poder se atreve a anunciar Pax et Securitas, Dios le fulmina con un rayo. La iglesia recupera los honores que le corresponden, avanzan hacia las puertas de la iglesia, abierta de par a par. Al frente de sus parterí y también los profetas toman parte bajo el teñido de las campanas y el canto comunitario del Te Deum. En relación con el Te Deum, es un himno litúrgico para conmemorar un festival o ceremonia. Este himno ha de estar siempre en las liturgias. En la obra podemos ver cómo era representado el anticristo en la Edad Media, alguien que se ve bondadoso, carismático, etc. Pero es alguien que oculta sus dobles intenciones detrás de esa fachada de moralista y altruista, y no es como se le representa hoy en día, como un personaje endemonizado. Abajo en la descripción les dejo un link para que escuchen el Te Deum religioso. En conclusión, el teatro en el medioevo fue especialmente para educar a la población analfabeta y para entretenerlas. Solo dependían de este medio para poder inculcar la moral, aparte de los sermones en la iglesia o capillas. A la hora de hablar de la Edad Media, no puedo estigmatizarla con decir que es una edad oscura, ya que en esta época hubo un cambio radical a la hora de producir el arte, la arquitectura y obras. En esta época el teatro se pudo enfocar en una mirada más pedagógica que solo mera con entretención. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Las fuentes que ocupé al hacer este video las dejo abajo en la descripción del video. Cualquier cosa dejen su comentario, si les gustó dejen su like y hasta luego.